Hola chicos, nos volvemos a encontrar después de una semana. Espero que todos se encuentren bien y como todos los martes tenemos hoy la clase de comunicación. Antes de comenzar con el tema, desarrollarlo en sí, vamos a observar esta imagen, ¿no? He tomado aquí una situación de una historieta, algo graciosa, entonces vamos a analizar primero esta imagen, ¿ok? Entonces, tenemos aquí a cuatro, ¿bien? Cuatro indios, ¿no? Correcto, cuatro indios. Y vamos a ver qué es lo que dialogan, qué es lo que están conversando. Uno está sentado con su fogata, ¿no? Una tela y el humo que está emitiendo. Dice, nosotros siempre nos comunicamos así. Este es como el teléfono de mi casa, ¿no? La fogata y todo este humo, dice, es como si fuera su teléfono, es su medio ¿de qué sería? De comunicación. Y luego uno de sus compañeros dice, uy, míralo, a toro sentado, me está observando el frente a este indio. Se compró un celular, ¿no? Que viene una pipa y sale humo, ¿no? Está haciendo de un aspecto gracioso, está tomando una situación, ¿no? En las cuales antiguamente para conversar, para emitir mensajes, ¿no? Que utilizaban fuego, ¿no? Del fuego y la emisión del humo, correcto, ¿no? Y aquí lo toma como una forma graciosa, ¿no? La forma de comunicación. Entonces, el tema que vamos a desarrollar hoy día tiene que ver mucho con esta situación, ¿no? ¿Qué estaba haciendo aquí este personaje sentado? Estaba emitiendo señales de humo, correcto. ¿Pero para qué? Ah, para comunicarse, correcto, ¿no? Dice, siempre nos comunicamos así. Entonces vamos a ver que el ser humano por naturaleza siempre busca qué cosa? Comunicarse, expresar sus ideas, decir algo, ¿no? Entonces, ese aspecto es algo natural en el ser humano. Nosotros por naturaleza siempre buscamos decir algo, hablar, comunicarnos, correcto, siempre decimos. Entonces, el tema de hoy se relaciona mucho con lo que acabamos de mencionar y observar en la imagen, ¿no? Quizás algunos ya han intuido el tema. Creen que puede ser el tema de hoy? ¿Vale? Correcto, la comunicación. Hoy vamos a desarrollar qué es la comunicación, qué elementos tiene, reconocer esos elementos, ¿no? Sus características, ¿no? Y también los tipos de comunicación. Ok, chicos. Entonces, vamos a continuar. ¿Ya? Como dije, el tema de hoy es la comunicación. Primero vamos a ordenar nuestras ideas y pensemos por unos segundos qué puede ser la comunicación. ¿No? Pensemos ahí, ¿a qué llamamos comunicarnos? ¿Qué implica esa situación? A ver, unos segundos para que vayan pensando y vamos a complementar luego la información. Ok. ¿Alguien me puede decir, profesor, la comunicación es hablar? Correcto. La comunicación es decir una serie de palabras. Correcto. La comunicación es una forma de expresar mis ideas, mis sentimientos. Correcto. Muy bien. Entonces vamos a ver, juntando esos conceptos, qué es la comunicación, ¿no? Vamos a definir. La comunicación, correcto, es una forma, es un proceso en el cual nos van a permitir relacionarnos con los demás, es decir, interactuar con las personas que están a nuestro alrededor, que están a una distancia muy lejana, ¿no? Pero nos permite relacionarnos con los demás. Ahora, y en esa relación, ¿qué vamos a hacer? Vamos a transmitir ideas, sentimientos, emociones, informaciones, etcétera, ¿no? De una manera sencilla, ¿qué podría ser la comunicación? Es una forma de transmitir sentimientos, emociones, sentimientos, informaciones, ideas, etcétera. ¿Ok? Eso sería la comunicación. Ahora, la comunicación nos
plantea dos clases, ¿no? Ahora, dependiendo qué elementos sean, puede haber más tipos de comunicación, pero comencemos con las básicas y las más comunes, que vamos a ver la clasificación de dos tipos. Nos dice, hay una comunicación lingüística o también llamada verbal, recuerden, comunicación lingüística o también llamada verbal. Este tipo de comunicación, vamos a ver en qué consiste, de qué se trata o cuándo se llama de esa manera. Vemos aquí esta imagen, ¿no? Estamos viendo un grupo de personas, ¿no? Que dice hola, hello, ella. ¿Qué están haciendo estas personas? Están saludándose, están hablando, correcto, ¿no? Podemos deducir aquí por las viñetas que están hablando. Entonces la comunicación lingüística, ¿ya? Es el uso de la palabra. Pero sabemos que la palabra tiene dos formas. Una en forma de sonido, ¿ya? Y eso se da cuando hablamos, correcto. Entonces, la comunicación lingüística es cuando nosotros para comunicarnos utilizamos a la palabra en su forma de sonido. ¿Y eso se da cuando hablamos, correcto, cuando estamos hablando. Pero la palabra tiene otra forma también, que es la forma escrita. Muy bien, y eso se da obviamente cuando escribimos. Entonces, la comunicación lingüística, o también llamada comunicación verbal, recuerda, es aquella que para comunicarnos vamos a emplear al sonido de forma obviamente verbal cuando hablamos y a la escritura que se da cuando escribimos. Es decir, sintetizando, la comunicación lingüística es cuando hablamos o escribimos, o las dos cosas a la vez. ¿Ok? También hay otro tipo de comunicación, que es la comunicación no lingüística, ¿ok? O también llamada no verbal. Recuerden eso, no lingüística o no verbal. Este tipo de comunicación se da cuando no podemos hablar ni escribir para poder enviar nuestros mensajes, nuestras ideas, nuestros sentimientos. Entonces, si no puedo hablar ni escribir, ¿a través de qué medios voy a poder, o de formas, transmitir mi mensaje? Vamos a ver aquí, tenemos una ayuda, ¿no? En esta imagen, que vemos un semáforo de color rojo. El semáforo, de cuando está ese color, sabemos que nos envía un mensaje. ¿Cuál es? Alto, ¿no? Deténganse. Aquí vemos a una persona conduciendo su auto y haciendo una señal con su dedo, su mano. ¿Qué es esa señal? Ok, no, bien, excelente. Y en la parte superior, esa parte de aquí, vemos dibujos, letras, ¿no? Unas letras tachadas, esos son señales. Entonces, podemos ver que la otra forma de comunicación llamada no lingüística o no verbal es aquella que nos va a permitir enviar su mensaje, pero ¿a través de qué? A través de señales, como las señales de tránsito, a través de gestos, ¿no? Como vemos en la imagen, con la mano, ok, a través también de mímicas, que son movimientos o gestos de rostro, con movimientos de cuerpo. Un ejemplo, los mimos, ¿no? Alguien ha visto a un mimo actuar, hace una gran cantidad de gestos, ¿no? De movimientos de cuerpo para expresar su mensaje, para comunicar algo, ¿no? Luego tenemos también los colores, por ejemplo, el semáforo, el color rojo es detenerse. Los árbitros de un partido de fútbol, por ejemplo, utilizan colores, la tarjeta de color amarillo, la tarjeta de color rojo, cada uno tiene una utilidad, un mensaje, ¿no? También tenemos los sonidos. Ojo, cuando hablamos de sonidos no estamos hablando de la forma oral de la palabra, o sea, cuando hablamos. Aquí, cuando hablamos de sonidos, son otros, como cuáles. El sonido de una sirena de una ambulancia. Si alguien ve una ambulancia y escucha ese sonido, sabrá que hay por una emergencia, ¿no? Si escuchamos el sonido del timbre de la casa, sabemos que ese sonido indica que alguien está tocando, ¿no? Entonces, a esos sonidos están dentro de la comunicación no lingüística o verbal. También tenemos a los olores, ¿no? Si abrimos un tupper de comida que ha estado, digamos, varios días,
sin refrigerar, así guardado, apenas lo abrimos, sentimos un olor desagradable, ¿no? Y ese olor desagradable, ¿qué podría indicar? Que esa comida se ha malogrado, está podrida, ¿no? Entonces, estas formas que acabamos de ver son tipos de comunicación no lingüística, ¿ok? Entonces, recordemos, la comunicación es una forma de transmitir emociones, sentimientos, ideas, etc. Hay dos tipos de comunicación. La lingüística, o también llamada verbal, se da cuando hablamos y o escribimos. La comunicación no lingüística, o también no verbal, se da cuando empleamos gestos, señales, mímicas, colores, sonidos, olores, para transmitir un mensaje. ¿Ok? Vemos qué es la comunicación y cuáles son sus tipos. Ahora, continuemos, chicos. La comunicación ya presenta elementos para que puedan ocurrir o producirse los elementos. Por ejemplo, si yo quiero preparar una limonada, ¿no? Muy deliciosa y fresca, ¿qué elementos tengo, ¿no? Para preparar una limonada? Obviamente, que voy a utilizar agua, un elemento básico, los limones, azúcar, un material puede ser un recipiente, si deseas un poco de hielo, y vas a preparar una limonada muy deliciosa. Esos elementos son básicos para la preparación de la limonada, ¿no? Porque una limonada sin azúcar es muy desagradable. Una limonada sin limón no será limonada. Algo muy parecido va a ocurrir con los elementos de la comunicación. Para que pueda desarrollarse en sí el proceso de comunicación, se relaciona una serie de elementos, ¿no? Que vas a ir añadiendo a ese proceso para que pueda ocurrir esa situación. Entonces, vamos a descubrir cuáles son esos elementos que hay en la comunicación, ¿no? Por ejemplo, como primer elemento tenemos al emisor. El emisor es el elemento que señala a la persona que está hablando, que está enviando un mensaje. Ese es el emisor, recuerden, ¿ya? Ahora, el mensaje es todo el contenido de sentimientos, emociones que envía ¿quién? El emisor, ¿ok? El siguiente elemento es el receptor. Receptor proviene de la palabra de recibir, es decir, es el elemento que puede ser una persona, ya básicamente, ya a diferencia del emisor, retrocediendo, que el emisor puede ser una persona, un objeto u otro elemento, otro ser. Entonces, volviendo, el receptor es aquel elemento que se encarga de recibir, ahí está, recepcionar el mensaje. Activamos tres elementos. Otro elemento, ¿cuál podría ser? El canal. ¿Ok? El canal es el medio que nos va a permitir, ¿qué cosa? Que el emisor logre enviar su mensaje hacia el receptor. El canal es el medio físico que nos permite que el mensaje llegue al receptor. ¿Qué otro elemento más tenemos? El código. El código es el conjunto de signos, ¿ya? Que nos van a permitir crear y también interpretar un mensaje. Pero ¿cuáles pueden ser esos signos? ¿Recuerdan las imágenes anteriores que vimos comunicación lingüística y no lingüística? El código se relaciona con esas formas. Es decir, cuando hablamos de código estamos hablando o mencionando de la forma o código ¿qué? Oral, código escrito, código gestual, código de sonidos, código de colores, código de mímicas, etc. Esos vendrían a ser los códigos, las formas que me permiten a mí crear el mensaje. El otro elemento que vamos a ver es el contexto. Toda comunicación se desarrolla en un lugar y tiempo. Esa situación se llama contexto. ¿Ok? Por ejemplo, estoy dialogando en el parque con un amigo. Entonces, el contexto será el parque. Estoy viendo una película en la sala de mi casa.
Entonces ahí, ¿cuál será? El contexto, la sala de mi casa. Entonces, el lugar es el contexto. Y hay un elemento que está ahí también girando alrededor, como vamos a ver. ¿Cuál sería el referente? Es el elemento relacionado al mensaje, que nos hace referencia a la situación que se vive en el momento, no en el contexto. ¿Ok? Por ejemplo, si yo estoy viendo las noticias, ¿no? A través del televisor con respecto a lo que estamos viviendo en este momento de la enfermedad, ¿no? Del COVID-19, la cuarentena, todo eso, y nos están informando que hay alrededor de 30.000 infectados en nuestro país hasta el día de hoy. Entonces, si yo quiero descubrir el referente en esa situación, sería qué momento vivimos en nuestro contexto, sería en nuestro lugar, en nuestro país, que estamos viviendo. Exacto, la cuarentena por el COVID-19. Ese sería el referente, la situación que estamos viviendo, qué momento. ¿Ok? Y eso lo descubro, como dije, a través del mensaje. Entonces, elementos. Vamos a repaso. Emisor, hay canal, código, mensaje, contexto, receptor y referente. Estos son los elementos de la comunicación. ¿Ok? Ahora, vamos a nuevamente tratar ese tema de los elementos, pero ya viendo los conceptos y vamos a reconocer a qué elemento se relaciona ese concepto. ¿Ok? Por ejemplo, ¿qué elemento de los que están en este cuadro, en esta imagen, ya, es aquel que envía el mensaje al receptor? A ver, el elemento que envía es el emisor, correcto. Siguiente elemento. Es el medio físico, ¿como cuál? Puede ser un papel, un teléfono, onda sonora, la televisión, la radio, etcétera, ¿no? Por donde se transmite o difunde el mensaje. Es decir, medio físico por donde se envía el mensaje. Lo había mencionado. ¿Cuál es? El canal. Muy bien, es el canal. Siguiente concepto. Es el contenido de ideas que el emisor comunica o transmite al receptor. ¿Cuál es el contenido de ideas? ¿Cómo se llama lo que el emisor transmite al receptor? Ese es el mensaje. Muy bien. Luego tenemos, es el conjunto de signos verbales o no verbales usados por el emisor y que deben ser conocidos por el receptor para su clara interpretación. Resumiendo, es el conjunto de signos lingüísticos o no lingüísticos. ¿Cuál era? El código. Muy bien. Siguiente elemento. Recibe el mensaje enviado por el emisor. ¿Quién es el elemento que recibe el mensaje? El receptor. Muy bien. Sexto elemento. Es el lugar o tiempo donde se realiza la comunicación. Lugar, tiempo. ¿A eso se llama? ¿Cómo se llama? Contexto. Muy bien. Y el sexto elemento, veamos de quién se trata. Es la circunstancia o situación en la que se produce la comunicación. Ese elemento se llama referente. Muy bien, entonces, en esta segunda parte o diapositiva acabamos de ver los elementos. ¿Cuáles son? Emisor, canal, receptor, código, mensaje, contexto y referente. Esos elementos intervienen en la comunicación.